pedirle más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal? Mi amada familia en Cristo, que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta mañana. Les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se conecten con nosotros en nuestra transmisión en vivo, aquellos que irán conectándose poco a poco. Recuerden que este mensaje pueden compartirlo. Vamos a preparar nuestro corazón, a disponer nuestra mente y a recibir el mensaje que el Señor nos trae para esta mañana. Bienvenidos. Dice el libro de Hebreos capítulo 12 y el versículo 26 al 29: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a entrar en este texto con toda nuestra disposición para comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Digámosle al Señor: Señor, ilumina nuestra mente, ayúdanos, Señor, a percibir cuál es el mensaje, qué es lo que nos quieres decir con esta palabra, para que nosotros, Señor, valoremos aquellas cosas que son inconmovibles, para que cuando la tierra sea sacudida, Señor, permanezca todo lo inconmovible que hay en nuestro corazón. Señor, pon en nuestro corazón una fe inconmovible, pon en nuestro corazón un amor inconmovible, pon en nuestro corazón, Señor, una esperanza inconmovible, pon una confianza, Señor, inamovible, para que estemos siempre firmes delante de tu presencia, para que, Señor, continuemos alabándote, aun cuando nuestra tierra se sacuda, aun cuando nuestros cimientos, Señor, se sacudan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues hoy he traído un mensaje que he titulado Cuando la vida se sacude. ¿Qué es lo que realmente importa cuando la vida se sacude? Después de casi 30 años logré visitar Manhattan y estuve visitando el monumento donde existían hace muchos años, hasta el año 2001, las Torres Gemelas del World Trade Center. Allí murieron aproximadamente 2.600 personas que se encontraban en los pisos superiores de estos edificios, y hay un monumento precioso honrando a las víctimas de aquella tragedia que ocurrió el 11 de septiembre. Venir a este lugar conmovió mi corazón, me hizo pensar mucho en aquellas cosas en las que muchas veces nosotros afirmamos nuestra vida, aquello en lo que nosotros fundamentamos nuestro futuro. Por estos días también se sacudió la tierra en Venezuela y oramos por todas esas familias que han sido sacudidas por esta tragedia. Muchas personas han muerto, muchos gestos de esperanza de la vida han florecido en medio de los escombros. Y quiero que nos hagamos esa pregunta, porque a veces se sacuden nuestras vidas, se sacuden nuestras finanzas, se sacude la salud, se sacuden las emociones, se sacude nuestro alrededor, se sacude nuestro entorno. Y el lunes pasado, en el proceso de discipulado, hablábamos de una familia que honra a Dios, de una familia que sirve al Señor, de una familia que se constituye como cimiento, como fundamento de la vida. ¿Qué es lo que realmente importa? Cuando en nuestra familia las cosas se sacuden, cuando nuestros hijos toman malas decisiones, cuando nuestra esposa sacude tal vez algunas áreas de nuestra vida. Muchas veces para hacernos cambiar de actitud, muchas veces también para llevarnos a reflexionar acerca de cosas que estamos haciendo mal. Pero tiramos muchas veces nuestros hogares a la basura porque nos dan una pequeña sacudida de: hey, estás haciendo algo mal. ¿Qué es lo que hacemos cuando en nuestro alrededor, nuestros trabajos nos sacuden la vida? ¿Lo tomamos como un aprendizaje? ¿Caminamos hacia algo mejor? ¿Nos aferramos a una esperanza viva? ¿O sobre qué está fundamentado realmente nuestra esperanza? ¿En qué está fundamentada realmente nuestra vida? Pues las sacudidas no son nuevas. Todo el tiempo la historia nos ha contado de enormes sacudidas en generaciones y generaciones. Terremotos,
grandes sacudidas en lo financiero, imperios que han caído. Muchas de esas cosas han marcado la historia, tal vez como este hecho del 11 de septiembre, o tal vez como este terremoto en Venezuela que estamos viviendo en este momento. Cambian, marcan la historia de la humanidad, marcan la historia de una nación, marcan la historia de una población. ¿Qué cosas han marcado la vida en tu familia, en tu entorno, en tu vida? ¿Qué cosas han sacudido tu vida que te han hecho reflexionar acerca de lo que estabas haciendo? Pues Dios creó y fundamentó nuestras vidas en familia, no porque fuéramos a tener una familia perfecta, no porque fuéramos a tener una familia sin sacudidas, sino porque en el medio del propósito de Dios, el Señor nos dio la oportunidad de estar juntos, de estar unidos. Y si ustedes ven, cuando suceden este tipo de cosas, siempre nos reunimos en familia, siempre encontramos al más cercano, siempre encontramos a esa persona en la cual podemos estructurar ese duelo, tal vez. Aquí perdieron la vida 2.600 personas que tenían familias, y sus familias lograron unirse, lograron aunarse para salir adelante, para superar esas pérdidas, para apoyar a otros que tal vez perdieron a toda su familia en estos atentados, para ayudar a otros que tal vez se quedaron huérfanos, que se quedaron sin familia. Por eso hoy vengo a traer este mensaje para que pensemos lo importante que es fundamentar una familia con bases firmes, con bases sólidas, con fundamento en Cristo, con temor de Dios. Una familia que realmente nos sirva de esperanza, porque es una familia que honra a Dios. Como primera medida, la familia es el diseño de Dios para sostenernos en medio de las sacudidas. Y pongamos esto en nuestro corazón, porque Dios va a sacudir todo lo que se sacude para que quede lo inamovible. Y lo veíamos en Hebreos. Cuando todo a tu alrededor se sacude, lo inamovible queda ahí. Esa esposa fiel y leal queda ahí. Esos hijos que crecieron realmente sujetos en el temor de Dios quedan ahí cuando todo se sacude. Por eso Génesis capítulo 2, versículo 18, comienza Dios diciendo: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Los pondré juntos, para que juntos puedan soportar esas sacudidas, para que juntos puedan aferrarse en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida. Si hoy estás atravesando un momento de dificultad y ves a tu alrededor y todo es incierto, asegúrate de aferrarte a esa esposa, a ese esposo, y decir: Señor, si tú pusiste este hombre, si pusiste esta mujer en mi vida, fue con un propósito. Y por más que él hoy esté enfermo, por más que él hoy esté fracasado, por más que él hoy esté quebrado, por más que tal vez él en este momento no tenga nada que ofrecerme, Señor, tú lo trajiste a mi vida con un propósito. Pues esa experiencia la viví hace algunos años, cuando todo fracasó, cuando todo se derrumbó, cuando todo se cayó, cuando todo se terminó. Y entonces hubo una mujer valiente que se dio a la tarea de mostrarme que había un Dios todopoderoso, que había un Dios grande, que había un Dios fuerte que tenía una esperanza para mí. Y en ese momento yo creo que en el mundo nadie entendía cómo era que una mujer abrazaba a un hombre que lo había perdido todo. Pero hoy podemos dar testimonio de que conformamos una familia que está fundamentada en Cristo, que tendremos crisis, que tendremos problemas, que tendremos desafíos, que tendremos muchas cosas que enfrentar juntos, pero que nos hemos sabido consolidar en Cristo. Porque dice Josué, capítulo 24 y el versículo 15: y si mal les parece servir a Jehová, escójanse hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres del otro lado del río, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando nosotros nos comprometemos a fundamentar hogares que le sirven al Señor, a fundamentar familias que le sirven al Señor, a formar hijos que le sirven al Señor, a dar testimonio a esos hijos, porque no se trata de forzar a ningún hijo a que es que tiene que venir de las orejas a la iglesia, o que es que tiene que venir y hacer lo que nosotros decimos frente a la religión. No, se trata de dar un buen testimonio, de que un hijo un día se siente y diga: wow, pero mi papá me ha dado un testimonio de cambio, de transformación.
Mi papá ha dado un testimonio de que ha buscado la presencia de Dios. Mi papá ha dado un testimonio, o mi mamá ha dado un testimonio, de que un día dijo, mi casa y yo serviremos al Señor, y se lo tomó en serio. Y entonces abandonó la borrachera, abandonó la prostitución, entonces abandonó los vicios, entonces abandonó el maltrato, entonces dejó de ser grosero conmigo, entonces comenzó a cambiar y a dar un giro, y entonces tal vez comenzó de hecho a decirle a otros que en Cristo hay una esperanza. Nosotros necesitamos, como padres, como adultos, tomar la decisión de servir al Señor. Nosotros necesitamos tomar la decisión de aferrarnos a esa persona que el Señor nos regaló y decir, Señor, mi casa y yo te serviremos. Y yo sé, Señor, que hay muchas debilidades en el corazón, sobre todo en el corazón de un hombre fallado. Pero Dios pudo comenzar la historia de otra forma, de muchas maneras. Pero no, Él decidió comenzar la historia con un hogar. Él decidió comenzar la historia con una pareja. Él decidió comenzar la historia poniéndonos a alguien más al lado nuestro, como apoyo, como respaldo, como ayuda idónea. A alguien más que pudiera sobrellevar esas cargas pesadas. Y la palabra del Señor nos invita, hey, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Apóyense, ayúdense. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. No en que hacen un montón de cosas para mostrarse religiosos. No, en que se aman unos a otros. Y por eso el hogar es un lugar mucho más importante que simplemente el lugar donde vivimos. Es el lugar donde se honra a Dios. Es el lugar donde se pone a Dios en primer lugar. Es el lugar donde aprendemos a afirmarnos en Cristo. Es el lugar donde aprendemos que aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, que aunque todo se venga abajo, en Cristo nosotros tenemos una esperanza como familia. Porque en ese hogar se ora, porque en ese hogar se lee la palabra, porque en ese hogar se hace lo que Dios nos mandó a que hagamos, porque en ese hogar se busca la presencia de Dios, porque en ese hogar se escucha la voz del Espíritu Santo, porque en ese hogar se recibe dirección de parte del cielo, porque en ese hogar se hacen las cosas conforme a la perfecta voluntad de Dios, aunque a nosotros no nos guste, aunque para nosotros sea todo un desafío, aunque obedecer a Dios para nosotros es un reto enorme de permanecer en obediencia. Y por eso el apóstol Pablo decía, ¿qué voy a hacer conmigo? Cuando quiero hacer las cosas bien las hago mal. A pesar de todo, yo voy a perseguir lo eterno, yo voy a perseguir lo inconmovible, porque cuando todo a mi alrededor se sacude, lo único que va a quedar inamovible es mi fe en Cristo, es la esperanza en una resurrección venidera, es la esperanza en que Dios da segunda oportunidad a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Como segunda medida, las sacudidas revelan el estado espiritual de nuestra familia. No se trata de que nosotros llegamos a Cristo y tenemos hogares sin sacudidas. Y todo a nuestro alrededor cambia y entonces ya nadie más quiere hacer las cosas mal. Ya ningún hijo se va a levantar en desobediencia. Ya ningún esposo se va a ir en infidelidades. Ya ninguna esposa va a tener malos pensamientos. Ya de repente no va a llegar el dolor, el sufrimiento de nuestros traumas del pasado. No se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros nos consolidamos como familias que sirven al Señor y viene una sacudida, entonces sale el verdadero potencial de cada uno de nosotros. Entonces aprendemos a sostenernos. Entonces, aunque nuestra hija esté triste, aunque nuestra hija esté deprimida, aunque esté angustiada, aunque sea una consentida, nosotros aprendemos a abrazarla, a comprenderla, a amarla, a enseñarle que hay una mejor posibilidad, que aunque todo se sacude, ahí estamos para ella, que aunque nuestro hijo tal vez esté tomando malas decisiones, entonces aprendemos a mostrarle el amor de Dios, aprendemos a acompañarle, sin juzgarle, sin señalarle, sin presionarle, sin imponerle las cosas, sino mostrándole que al lado de Dios tenemos bendiciones, que de parte del Señor vendrán y se abrirán las compuertas de los cielos y vendrá la provisión. Mateo capítulo 7 y el versículo 24 al 25 dice, cualquiera pues, y tiene un título que habla de cimientos, y dice, los dos cimientos. En estos días hemos visto construcciones derrumbarse. Pensemos en esto y pongamos esto en nuestro corazón, porque dice, cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Cuando vienen los vientos, cuando vienen las dificultades en tu hogar, cuando vienen los desafíos, cuando enfrentamos el llanto, cuando enfrentamos el dolor, entonces es cuando nosotros probamos dónde fue que construimos nuestra casa. Y si nuestra casa está construida en Cristo, que es la roca firme, podrán venir vientos, podrán venir tempestades, podrán venir huracanes, podrán venir terremotos, podrá venir lo que sea, pero nosotros permanecemos firmes en una esperanza. Permanecemos firmes en que nosotros hemos adoptado esta palabra y la hemos hecho vida. Porque escuche lo que dice, el que escucha esta palabra y la hace vida. Nosotros no hacemos tiempos de devocional, nosotros no hacemos tiempos de discipulado y no hacemos tiempos de oración para enseñarles a ustedes una religión. Nosotros hacemos esto porque creemos firmemente que cuando las familias consolidan su futuro en Cristo, viene bendición para sus vidas. Son familias que se estabilizan, son personas que logran sanar su corazón, que logran sanar sus heridas del pasado, que logran sanar su vida financiera, que logran sanar sus matrimonios, que logran sanar las relaciones con sus hijos, que logran sanar en sus empleos las relaciones con sus jefes, que logran poner sus ojos y su mirada en algo mucho más eterno, mucho más inconmovible que los simples problemas cotidianos de la vida. Y nosotros creemos firmemente en que cuando nosotros cumplimos con esta palabra, cuando nosotros la hacemos vida, vienen cambios y transformaciones a nuestra vida. Todas las casas reciben lluvia, todas las casas enfrentan vientos, todas las familias enfrentan desafíos. La diferencia entre una y otra es el fundamento. Sobre qué está fundamentada nuestra vida, sobre qué está fundamentada nuestros hogares, porque las crisis revelan en qué estamos fundamentados nosotros. Una vez un pastor me decía, la mejor manera de conocer un cristiano es cuando se da un machucón, porque cuando uno se machuca un dedo, entonces sale la verdadera identidad del cristiano. Y pasaron años, hasta que un día, haciendo un trabajo con una sierra, explotó el disco y me hirió en un dedo. Mi dedo quedó como un maíz pira ese día, recuerdo. Y eso sí, lloraba porque no sabía qué hacer, que me había accidentado ahí con mi dedo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, pero nadie entendía cuál era el motivo de mi llanto. Pues el motivo de mi llanto era que un poco tiempo atrás, si hubiera pasado ese accidente, yo hubiera renegado, hubiera maldecido esa máquina, hubiera tirado esa máquina no sé hasta dónde. Pero en ese momento yo dije, Señor, lléname de tu paz. Señor, ayúdame que esto no sea más grave de lo que parece. Señor, restaura mi vida. Señor, toma el control. Y me vi en medio de ese dolor y de esa crisis orando al Señor. Ese día me di cuenta que Dios había hecho algo en mi vida realmente enorme y realmente maravilloso, porque poco tiempo atrás yo era grosero y hubiera insultado, hubiera renegado, hubiera mandado todo atrás. Poco a poco me he dado cuenta que cuando no tengo suficiente tiempo de ayuno, que cuando no tengo suficiente tiempo de oración, vienen a mí palabras groseras, vienen a mí palabras soeces, y me confronto y encuentro ese error en mi vida y digo, me hace falta intimidad con Dios. Yo no puedo expresarme así, yo no puedo seguir así, porque cuando viene la crisis, cuando viene la persona que nos atendió mal en el parqueadero, entonces sale la verdadera identidad del cristiano. Y si nosotros no somos conscientes que estamos desdibujando la identidad de Cristo en el hogar, entonces nosotros nunca tendremos un cambio significativo y verdadero en la vida. Pero cuando somos conscientes que como padres estamos hablando mal, que como hijos estamos actuando mal, que como esposos estamos actuando mal, porque vino una sacudida, entonces nosotros nos fortalecemos porque buscamos encontrar el camino hacia Cristo, porque buscamos encontrar el camino hacia su palabra, porque buscamos encontrar el camino hacia la verdad. Y el camino hacia la verdad trae restauración, trae libertad, trae vida nueva.
y trae un cimiento realmente fuerte para que nosotros sigamos construyendo hacia arriba lo que va a ser el futuro de nuestros hijos, lo que va a ser la esperanza para nuestros nietos, lo que va a ser el futuro para una próxima generación que teme al Señor, que busca agradar a Dios y que busca cumplir el propósito de Dios. Porque como tercera medida, una familia conforme al corazón de Dios permanece presente, ama y restaura. Nosotros no podemos, en medio de las sacudidas, en medio de las crisis, en medio del dolor, en medio de la ira o del sufrimiento, en medio de los problemas, salir corriendo o huir, salir huyendo de nuestras responsabilidades. Si estás siendo sacudido, mira qué es lo que tienes que cambiar. Si estás siendo sacudido, mira dónde es que tienes que trabajar para comenzar a caminar hacia el propósito de Dios. Dice Lucas capítulo 15 y el versículo 20 y 24: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, cálcenle sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola la dice Jesús en torno a su ministerio, para confrontarnos a través de ella de la realidad de nuestras familias. Porque los hijos toman malas decisiones, porque muchas veces dicen: dame mi herencia porque me voy. Todos conocen esta historia. Porque muchas veces se van a países lejanos y derrochan su herencia en prostitutas, en trago. Muchas veces hacen las cosas mal. Pero el papá del hijo pródigo entendió una verdad que toda familia debe comprender. Y es que no siempre vamos a poder evitar que nuestros hijos tomen malas decisiones. Es que no siempre vamos a poder evitar que en nuestro entorno se hagan las cosas mal. No siempre vamos a poder evitar que nuestro jefe tome malas decisiones. No siempre vamos a poder evitar que alrededor de nosotros se desdeñe muchas veces del nombre de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de estar atentos allí, porque un día va a venir el arrepentimiento y ese hijo nos va a necesitar. Y aunque haya hecho todo mal, Dios mismo creó al ser humano con libertad. Dios mismo nos enseñó a amar. No porque las personas estén haciendo las cosas bien, sino porque es un mandato divino de esparcir misericordia, de revelar el amor de Dios a la humanidad. Y muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo y creemos que nuestra vida realmente gira en torno a las buenas decisiones de los demás. Y entonces cuando los demás toman malas decisiones, nuestra misericordia se nos acaba, nuestro perdón se nos acaba, nuestra bondad se nos acaba, nuestro corazón se cierra. Pero Dios no nos está diciendo que hagamos eso. El padre nunca dejó de ser papá. El padre siempre se paró allá en ese montículo a esperar que su hijo regresara, a esperar que su hijo volviera en sí, porque él le soltó ese hijo a Dios. Y yo no sé si estás atravesando un momento en tu vida en el que tu familia está tomando malas decisiones, en el que tus hermanos están apartados de Dios, tomando malas decisiones, entregados al vicio. Tal vez en tu iglesia se toman malas decisiones, en tu congregación se toman malas decisiones. Has trabajado por personas que siguen tomando malas decisiones, que siguen en el alcohol, que siguen en las drogas, que siguen en la pornografía, que siguen en el pecado, que siguen en la infidelidad, que continúan caminando hacia el abismo. Pero el Señor nos enseña que no nos podemos cansar de orar por ellos, de esparcir misericordia. Nosotros necesitamos soltarle al Señor todas aquellas cargas y decir: Señor, yo te entrego mi familia, yo te entrego mi casa, yo te entrego mis hijos, yo te entrego mi trabajo. Y a pesar de que hayan tomado tantas malas decisiones a nivel laboral conmigo, yo sé, Señor, que un día tú vas a mostrar tu poder. Yo sé, Señor, que un día se van a volver a ti. Yo sé, Señor, que un día van a ver tu gracia y tu presencia en mi vida y se van a arrepentir tal vez de haberme hecho tanto daño.
Y entonces yo estaré preparado o preparada para perdonarlos, para abrazarlos, para ponerles el mejor vestido, para ponerles un anillo en su dedo, para hacer una fiesta y recibirlos, para matar el becerro más gordo. Y recibir a aquellos que nos hicieron daño, aquellos que nos fallaron, aquellos que no cumplieron realmente con el propósito de Dios y que se apartaron a una. Pero que nosotros seguimos orando por ellos, pero que nosotros seguimos esperándole con los brazos abiertos. Nosotros con esto no estamos aprobando el pecado que ellos están cometiendo. Nosotros con esto no estamos dando el aval para que sigan pecando. Nosotros con esto no estamos diciéndole a los compañeros de trabajo que pueden seguir ultrajándonos. Estamos diciéndoles que estamos en las manos de un Dios fuerte y poderoso, y que aunque todo a nuestro alrededor se sacuda, nosotros vamos a dar amor. Nosotros vamos a permanecer en una esperanza firme, inconmovible, inamovible, que es el amor de Dios esparcido a la humanidad. Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros así. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, que ustedes tienen amor los unos con los otros. Nuestra familia nos va a fallar, tal vez nuestros padres nos van a fallar, nuestros hermanos nos van a fallar, nuestros hijos van a fallar, tal vez nuestra esposa o nuestro esposo nos va a fallar, pero hay alguien que no nos va a fallar nunca, y en Él es en el que tenemos que poner esa esperanza, en un Dios que va a hacer que permanezca lo inconmovible, que aunque todo a nuestro alrededor se sacuda, aunque todos nuestros hogares sean sacudidos, nosotros no podemos seguir en el ciclo del orgullo, sin perdón, sin restauración y sin amor. Alguien tendrá que dar el primer paso hacia lo inconmovible, hacia una esperanza viva, porque así actuaría Cristo, como una roca firme en medio de las dificultades. Yo les invito a que reflexionemos qué áreas de nuestra vida han sido sacudidas últimamente, porque las sacudidas continúan sucediendo, pero Dios sigue llegando a las familias. Dios sigue haciendo que nos fortalezcamos, que permanezcamos firmes. Familias que no son perfectas, sino que están rendidas a Cristo, y en Cristo logran perfeccionarse día con día. Familias donde hay verdad, también hay problemas, pero hay verdad, hay honestidad, hay un abrazo, hay restauración. Yo les invito a que si están siendo sacudidos en algún área de sus vidas, hoy dejemos de lado el orgullo, dejemos de lado la arrogancia, podamos abrazar a aquellos que nos han fallado, podamos abrazar primero a aquellos que tal vez se han apartado de nosotros por X o Y motivo, y podamos consolidar familias que temen al Señor, familias fuertes, familias que saben soportar la crisis. Si tal vez estás atravesando una crisis financiera o una crisis de salud, yo te invito a que hoy pongas en las manos del Señor todos tus temores, todas tus dudas, todos tus miedos, y camines hacia Él, confiados de que Dios va a permanecer firme al lado de nosotros, y nada de lo que realmente vale la pena se va a derrumbar, porque Dios lo va a mantener en pie. Yo le invito a que cierre sus ojos y le digamos al Señor: Señor, presentamos delante de ti nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio, Señor, nuestra familia paterna, nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, y preséntale al Señor sus raíces, los abuelos, generaciones y generaciones que vienen de hace muchos años, tal vez haciendo las cosas mal, traumas, dolores, enfermedades. Los presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú trayendo libertad, restauración, para que seas tú trayendo de tu paz, Señor, y para que nos enseñes, Señor, a caminar delante de tu presencia, eligiendo siempre que mi casa y yo te serviremos, eligiendo siempre estar delante de tu presencia y levantar manos santas hacia ti, como familias que honran a Dios, como familias que sirven a un Dios grande y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas, Cristo
cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el medio